se acaba de registrar otro tiroteo por parte de los agentes del ICE, o debería llamarlos la Gestapo, en contra supuestamente de un inmigrante de origen venezolano. Un inmigrante supuestamente que los está agrediendo, cosa lo cual queda claro que es mentira, ya que este ciudadano venezolano estaba huyendo de las fuerzas fascistas malvadas de la Gestapo llamada ICE, una organización usada como brazo armado por parte del presidente Donald Trump para someter, aterrorizar a su propio pueblo. Y queda claro los planes malvados dictatoriales por parte de este sujeto y toda su cúpula dictatorial que gobierna actualmente en los Estados Unidos. Y queda muy claro que cada día estos agentes supuestamente enviados para proteger al pueblo estadounidense, más bien fueron enviados para reprimir a todos aquellos que no estén a favor de Donald Trump. Yo les pregunto, ¿realmente vale la pena que se organice una Copa del Mundo en un país que no respeta ni lo más básico en lo referente a los derechos humanos? Que de hecho ni siquiera respeta las leyes internacionales, ni el Estado de Derecho, ni tampoco lo firmado en la Carta de las Naciones Unidas. Y con este segundo tiroteo, ya que recordarán que hace una semana un agente del ICE abatió a una mujer que sencillamente estaba huyendo, aterrorizada por la repentina aparición de estos sujetos que supuestamente están para servir al pueblo estadounidense, pero sin duda, más bien están para reprimir al pueblo estadounidense, violando la enmienda de la supuesta libertad de expresión. Y digo supuesta porque no creo que nunca haya existido. Queda claro que el dictador, o debería llamarlo el Führer, Donald Trump, y su Reich americano, tarde que temprano van a caer. Y como todo aquel aspirante a querer ser gobernante de la tierra, va a fracasar, porque sin duda, Donald Trump es un gángster, un criminal, que queda claro que no tolera que nadie le diga en su cara sus verdades. Y el claro ejemplo es los recientes hechos que ocurrieron en una fábrica de Ford, donde un empleado de Ford le dijo en su cara que cuando iba a abrir el caso Epstein, algo que sin duda molestó a Trump y hasta le levantó el dedo corazón en respuesta, demostrando su falta de educación. Y me parece algo totalmente muy malo, porque supuestamente Donald Trump es el soberano de la nación supuestamente más poderosa de la tierra. Y con eso que demostró en esa fábrica de Ford, demostró claramente su mala educación y su falta de modales. Pero ahora, con este suceso de este segundo tiroteo en Minneapolis, me deja muy en claro que Donald Trump está en contra del pueblo de Minneapolis. Porque como saben, Minneapolis ha sido un pueblo que nunca, o más bien todo el estado de Minnesota, nunca han votado a su favor. Por eso es esta hazaña por parte de los agentes de la Gestapo enviados por Donald Trump en contra del pueblo de Minnesota. Porque Trump está enojado porque Minnesota nunca lo ha apoyado. Yo te entiendo, Donald Trump.
enojado en contra de quienes no te apoyen, pero no te voy a apoyar en llevar a cabo prácticas que supuestamente ya no deberían de existir en esta época, prácticas que son de los años 30. Pero queda claro, señor presidente, o de llamarlo mejor el Führer Donald Trump, que usted no es más que otro aspirante a querer gobernar el mundo que va a fracasar, tal como le pasó a Napoleón, tal como le pasó a Adolf Hitler. Y sé bien que también va a fracasar en su intento de tomar Groenlandia, en su intento de querer amedrentar a Irán, en su intento de querer someter a Venezuela, en su intento de querer tomar tierras mexicanas, porque usted y su imperio angloamericano están al límite, ni siquiera cuentan con el oro suficiente para respaldar su billete llamado dólar. Por eso su afán de querer obtener petróleo y recursos de otros países, porque sabe muy bien, y se lo digo de frente, que usted y su país ya no es la primera potencia mundial, ahora es China. Ya no tiene los recursos que ahora los tiene Rusia. Ya no cuenta con la mayor afluencia de agua dulce, porque eso lo tiene Brasil. No cuenta con los misiles hipersónicos que tiene Irán. Y no cuenta con el enorme mercado que tiene la India. Porque queda claro que los BRICS son el futuro. Y Estados Unidos y Europa Occidental no tienen los recursos suficientes para competir contra los BRICS. Y lo sabe muy bien. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Solo quería informar de este reciente segundo tiroteo, que por cierto, dejaré el link de la noticia en la descripción del video. Bueno, del en vivo. Y por mi parte fue todo. Quiero saludar a Carol, Kelly, un saludo. Y si alguien más quiere algún saludo antes de que me retire, deje un mensaje. Bueno, como nadie quiere más saludos, me paso a retirar. Yo los veo hasta la próxima, amigos.